Bueno, yo hablaré sobre la hidrometalurgia de manera general. Antes que todo, tenemos que saber qué es lo que es la hidrometalurgia. Es una rama de la metalurgia extractiva en la que ocurren procesos en fase acuosa, donde se extraen los metales de interés desde los minerales que lo contienen mediante procesos de disolución, que pueden ser químicos, bioquímicos o electroquímicos, tales como lixiviación, aglomeración y curado y extracción por solventes. Se debe tener presente que para este proceso que utiliza tanta agua, por ser el solvente de mayor relevancia, cada proceso u operación unitaria de la minería utiliza en mayor o menor medida volúmenes de agua para contribuir a la eficiencia del proceso, además de su reutilización en lixiviación y extracción por solvente. Los procesos de la hidrometalurgia son lixiviación, extracción por solvente y electroobtención. En Chile, los depósitos de minerales de cobre suelen ser porfídicos, los más abundantes y también de mayor importancia económica. En un depósito porfídico, los minerales de cobre se encuentran diseminados en finos granos en las rocas. Cuando se realiza una lixiviación de minerales oxidados sulfurados con cualquier tipo de ácido, aunque principalmente se utiliza el sulfúrico, debido a que nuestro país lo produce, por ende tiene menos gasto económico. La cantidad de solución de cobre depende de las reacciones posibles que ocurren entre la solución lixiviante y la ganga. Es por ello que previamente se calcula el consumo de ácido, para ver si el proceso sale rentable económicamente con el mineral seleccionado. Cabe destacar que la ganga son todas las especies de minerales que acompañan el mineral de interés. Mientras esto ocurre a nivel país con la minería, en el laboratorio sus principales objetivos fueron iniciar al estudiante en el conocimiento y técnicas fundamentales que nos faculten para enfrentar con mayor seguridad y soltura el trabajo químico experimental a través de información acerca de los reactivos, instrumentos y utensilios para el trabajo, así como las normas de seguridad, su conservación y limitaciones. Las técnicas para el laboratorio más frecuentes son el lavado de material de vidrio, ambientar el material, manejo de polvo, manejo de líquidos, calentamiento de sustancias en recipientes de vidrio con fondo plano, medición de líquidos tanto en bureta, probeta y pipeta, manipulación asociados con los procesos de filtración, enrasar soluciones, entre otras. Comentando acerca del laboratorio de consumo de ácido, su objetivo fue, en nuestro caso, determinar el consumo de ácido nítrico de un mineral sulfurado y familiarizarnos con la preparación de muestras. Más adelante mis compañeros entrarán en detalle con lo realizado en cada uno de esos laboratorios. Cabe destacar que sea cual sea el ácido con el que se trabaja, aunque principalmente es el sulfúrico, puede provocar fuertes quemaduras, por lo que es vital tener una gran seguridad. Siguiendo con el proceso y volviendo una mirada más general, nos encontramos con el proceso de lixiviación, que a grandes rasgos lo que ocurre es una disolución parcial de sólido, y en un nivel más detallado es cuando la pila es regada por una solución acidificada llamada refino, produciéndose la disolución de cierta parte del sólido, colectado en el PLS, el cual contiene el cobre de la especie mineralógica disuelta. Luego se va a las piscinas y sale a la planta de extracción por solventes. Por otro lado, la fase empobrecida en cobre, que corresponde al refino, se le agrega agua o ácido sulfúrico y retorna a regar la pila. A nivel laboratorio, el objetivo de esta etapa es establecer la cinética de lixiviación de un mineral de sulfuro usando una solución de refino acondicionada como agente lixiviante. De esta experiencia se analizarán gráficos viendo en qué afectan las variaciones tanto de pH como potencial redox y el agente lixiviante utilizado. Es importante destacar el concepto de ley de cobre, que corresponde al porcentaje de cobre que tiene una determinada muestra del mineral. Pasando al proceso de extracción por solventes, hay que tener presente que sus objetivos son concentrar la especie de interés, pasando del PLS que ingresó con un rango de 0,5 a 5 gramos por litro de cobre a un electrolito que sale entre 35 a 50 gramos por litro de cobre. Su segundo objetivo es purificar, es decir, reducir las impurezas presentes en las soluciones PLS y electrolito. Las principales impurezas presentes son cloruro, manganeso y hierro. Esta etapa se divide en dos. La primera es la extracción, que es cuando el PLS se combina con una fase orgánica. Se agitan intensamente mezclándose el acuoso con el orgánico, generando una mezcla que ingresa a una piscina, para que decante, así separándose la piscina por su densidad. El cobre baja considerablemente su concentración en la fase acuosa, la cual se devuelve a regar la pila. Luego ocurre la etapa de reextracción, en la cual el orgánico cargado con cobre se mezcla con una fase acuosa proveniente de la etapa de electroobtención, generando nuevamente una separación por fases, donde el orgánico se queda sin cobre, recibiendo el nombre de orgánico descargado, debido a que se lo entrega a la fase acuosa proveniente de la electroobtención, obteniendo el nombre de electrolito rico.
En el laboratorio de extracción por solvente, los objetivos son estudiar ambas etapas con un extractante, construyendo la isoterma de extracción y reextracción y determinar el número de etapas teóricas necesarias para un sistema de cargado continuo. En esta diapositiva se pueden observar las reacciones que ocurren en extracción por solvente, las cuales se basan en reacciones reversibles de intercambio iónico que tienen lugar entre dos fases invisibles: la fase orgánica que corresponde al reactivo extractante disuelto en un diluyente orgánico y la fase acuosa que corresponde a la solución. Por último, la etapa de electroobtención, en la cual se tiene una celda electroquímica que contiene el electrolito, el cual a su vez contiene la especie de valor, los cuales están conectados al rectificador de corriente mediante un enclavamiento eléctrico en serie y los electrodos unipolares en un enclavamiento eléctrico en paralelo. La electrowinning de cobre consiste en aplicar una corriente que circula de ánodo a cátodo a través de una solución de sulfato cúprico. El cobre se deposita sobre el cátodo y el agua se descompone sobre el ánodo, dando lugar a desprendimiento de oxígeno. Entonces, resumiendo, el cobre es depositado desde soluciones purificadas por medio de una electrólisis directa. El objetivo del proceso es producir cátodos de cobre de alta pureza. Los objetivos del laboratorio son establecer las características de la electrólisis de una solución de sulfato cúprico e identificar el efecto que producen los aditivos en el proceso de electroobtención, además de utilizar la ley de Faraday para explicar el balance de masa de cobre en el sistema y analizar sus respectivos gráficos. Finalmente se calculará el consumo de energía eléctrica y la eficiencia de corriente. El proceso hidrometalúrgico tiene como finalidad la obtención de cátodos de cobre con un 99,99% de pureza. Para esto, el mineral extraído de la mina pasa por diferentes procesos, los cuales son chancado y molienda, para así reducir su tamaño. Posteriormente, el mineral reducido a partículas es depositado en pilas de lixiviación. Aquí, el mineral contiene la especie de interés y otras especies mineralógicas, además de ganga. En este proceso, las pilas son regadas con ácido sulfúrico para luego obtener una solución llamada PLS que contiene cobre disuelto. Como curso, en los laboratorios llevamos a cabo este proceso pero con diferentes ácidos, como ácido clorhídrico, sulfúrico y nítrico, para así obtener la cantidad de ácido consumido. Esta cantidad dependerá del tipo de ganga que contenga y las especies mineralógicas que la acompañan. Hay que tener claro que para el uso de cualquier ácido hay que estar equipados correctamente y así evitar accidentes como contacto con la piel y los ojos, ya que producen mucho daño. Es por esto que nos colocamos anteojos de seguridad, guantes, delantal, zapatos de seguridad para cubrir todas nuestras extremidades y que nuestra piel no quede descubierta. En caso de tener el pelo largo, amarrarlo. Ahora, para comenzar, se prepara una solución estándar de hidróxido de sodio. Para prepararla, se calculan los gramos de hidróxido de sodio necesarios. Estos se mezclan con agua destilada en un matraz aforado. Continuando con el procedimiento, se calcula el volumen del ácido a utilizar. Luego, en un matraz en Erlenmeyer, se estandariza la solución de hidróxido de sodio. Para esto, se agregan 10 ml de solución del ácido en un matraz en Erlenmeyer de 250 ml, el cual está posicionado sobre un agitador magnético. Se agregan unas gotas de fenolftaleína y se titula con solución de hidróxido de sodio depositada en una boreta hasta que ocurra un viraje de incoloro a rosa. El objetivo de esto es conocer la concentración de hidróxido de sodio. Siguiendo con la experiencia de laboratorio, se pesan aproximadamente 5 gramos del mineral sulfurado de cobre en otro matraz en Erlenmeyer. A este matraz, con la ayuda de una pipeta forada, se le adicionan 25 ml del ácido que se preparó anteriormente. Luego, se posiciona sobre un agitador y se le sube la temperatura y se deja ebullir durante 1 minuto. Luego, se agita durante 30 minutos con un agitador magnético sin temperatura. Luego, en el matraz se coloca un papel filtro de porosidad media y se vacía en un vaso precipitado de 250 ml. Los restos son lavados con pequeñas porciones de agua destilada, máximo 10 ml, para trasvasijar completamente. Ya para finalizar el procedimiento, se titula la solución remanente agregando unas gotas de fenolftaleína
y se valora el exceso de solución estandarizada de hidróxido de sodio. Para calcular la cantidad de ácido consumido utilizaremos la siguiente fórmula, donde B1 es igual a la alícuota de solución de H en ml, C1 es la normalidad de la solución de H+, B2 gasto de solución estandarizada de hidróxido de sodio en ml, C2 es la normalidad de la solución estandarizada de hidróxido de sodio y P sub EQ es el peso equivalente del ácido utilizado. Se obtuvieron los siguientes resultados, de los cuales podemos observar que el ácido con menor consumo es el ácido clorhídrico, le sigue el sulfúrico y finalmente el nítrico con mayor cantidad de consumo. A pesar de que el ácido clorhídrico es el que menor consumo tiene, en Chile ocupamos generalmente y en su mayoría ácido sulfúrico para este proceso. Esto se debe a que como país somos un gran productor de este ácido, llegando a cifras de 5,708 miles de toneladas en 2016. Además, este ácido posee un fácil transporte a diferencia de los otros, por lo que favorece su transporte a nivel nacional y favorece económicamente también. La naturaleza del ácido también influye en la cantidad consumida. Sabemos que el ácido clorhídrico es más fuerte que el sulfúrico y este último es más fuerte que el nítrico. Por ende, podemos decir que como el ácido clorhídrico es más fuerte, tiene una mayor disolución de minerales dependiendo también del tipo de especies mineralógicas y ganga presente en el mineral. Es por esto que tiene un menor consumo. Proceso experimental de la lixiviación. Para comenzar esta experiencia se realizará la solución lixiviante en un matraz aforado de 1000 ml. Se agregarán 100 ml de agua destilada. A este posteriormente se adicionarán 7,791 gramos de cloruro de hierro y 0,7859 gramos de sulfato de cobre. Por otra parte, se prepara una solución de 100 ml de ácido sulfúrico al 50%. Más adelante se hablará de ajustar el pH con la bureta de 25 ml. Esta fue preparada aforándola con el mismo ácido sulfúrico. Continuando, la solución lixiviante se separa en dos reactores y se ajusta a un pH 1,5 en el primero y en el segundo se ajusta con un pH 2. Luego se utiliza una pipeta aforada donde se extraerán 5 ml de cada reactor y se medirán los parámetros de temperatura, potencial redox, pH y la cantidad de ácido sulfúrico que se usó para ajustar el pH que se requiere. Luego, a cada reactor se le agregarán 170 gramos de calcocina, que es el mineral que se quiere lixiviar. Enseguida comenzará la agitación del mineral junto a la solución lixiviante. Se tomarán 4 muestras en intervalos de 15 minutos. Estas deberán filtrarse antes de ser puestas en vasos precipitados para el análisis posterior, de manera de separar el sólido de la solución. En cada intervalo se medirán los mismos parámetros que al comienzo. Para finalizar la experiencia se filtrará con ayuda de una bomba por vacío. La solución resultante es PLS y esta será almacenada para su uso posterior en otra experiencia. Análisis de resultados. La fracción de cobre lixiviada se determina con la concentración de cobre por el volumen de la solución total dividido por la masa de cobre inicial. El volumen total se calcula con el volumen de la solución más el volumen del ácido adicionado, menos el volumen de la alícuota que se extrae para realizar el análisis. El cobre inicial se obtiene con la masa del mineral multiplicado por la ley de cobre, que en este caso es 3,15%. El gráfico que se observa tiene los datos del grupo 5 y 6, donde el grupo 5 prepara una solución lixiviante con sulfato de fierro y el grupo 6 con tricloruro de hierro. El agente oxidante tiene el objetivo de captar el ion de cobre, como se puede observar en el gráfico de extracción versus tiempo, donde se encuentra presente el ion ferroso, tiene una mayor extracción al tener un pH 1,5 que un pH 2. En cambio, donde está presente el ion férrico, tiene una tendencia a una misma cantidad de extracción. El mecanismo químico junto al electroquímico se pueden representar en términos de potencia redox y acidez. Esto se conoce como diagrama de Purvey.
se puede observar que en el eje Y se encuentra el potencial redox y en el eje X el pH. Estos son parámetros de operación. La lixiviación agitada es para minerales que tienen una alta ley de cobre. El porcentaje de extracción de cobre del grupo 6 fue mayor que la del grupo 5 debido a la solución lixiviante que se usó. Mientras el pH es más ácido y además tenga iones férricos, habrá una mayor extracción de cobre. El agente lixiviante tiene el objetivo de disolver selectivamente el concentrado que contiene el mineral de interés, pero este no es capaz de realizar una disolución completa. Es por esto que se le agrega un agente oxidante. Por último, y no menos importante, mientras el mineral tenga una menor granulometría, habrá un mayor porcentaje de extracción del mineral de interés. La extracción por solvente consiste en concentrar y purificar la solución obtenida en lixiviación. En el laboratorio se extrae 300 ml de PLS y este se reajusta en un pH de 1,7 a 2. Posteriormente se prepara el orgánico, donde para cada grupo es de distintas formas, es decir, con un 11% extractante o 15% extractante, dependiendo de la tabla correspondiente. En el caso nuestro, del 11% extractante, se determina a través de la tabla de 3 simple expresada en la PPT, donde se obtiene que para obtener un 11% de extractante se tienen que extraer 27,5 mililitros de extractante en una probeta y poder depositarlo en un vaso precipitado de 250 mililitros. Una vez que ya esté depositado, se completa hasta llegar a los 250 mililitros con diluyente. Luego se agita gracias al agitador magnético y se homogeniza. El extractante le rinde la propiedad al orgánico de la capacidad de seleccionar los iones de cobre, permitiendo que en el orgánico, en su estructura, pueda captar un ion de cobre, formando un complejo. Ya ajustado su pH y del orgánico preparado, lo que viene es depositar las raciones de orgánico acuoso en sus respectivos embudos de decantación, donde se agita por ciertos intervalos de tiempo, se dejan liberar los gases, liberando la tapa, y luego se deja decantar para la separación de fases, obteniendo en el fondo el refino y en la parte superior el orgánico cargado. Esto se explica a través de la siguiente reacción, donde la cadena de orgánico es capaz de aceptar el ion de cobre formando un complejo y liberando protones. Luego, el refino extraído de cada embudo es enviado a análisis químico para poder determinar la concentración de cobre que hay en el refino, ¿ya? Y luego así poder hacer el balance de cobre en el orgánico cargado, donde se dice que en la concentración de cobre del orgánico descargado es de 0, porque nosotros al momento de preparar la solución no se le agrega ninguna concentración de cobre, no se le agrega nada de cobre, ¿ya? Esto posteriormente sirve para realizar el diagrama de Mykay, ¿ya? Una vez que ya tenemos el orgánico cargado, pasamos a la etapa de reextracción, donde se tiene que preparar una solución de alta acidez denominada spent. El spent tiene que ser de 500 mililitros con 35 gramos por litro de cobre con 190 gramos por litro de ácido sulfúrico. La determinación de los 35 gramos por litro de cobre en 500 mililitros es de la siguiente forma. Se determina la tabla de 3 para determinar los gramos de ion de cobre y a partir de ellos poder determinar cuánto yo necesito de sulfato de cobre pentahidratado y así obtener los gramos de sulfato de cobre pentahidratado para obtener los gramos del ion de cobre en solución. De la misma forma
se saca los 190 gramos por litro de ácido sulfúrico que le rinden la acidez al SPEN. Eh, bueno, se tiene que, con la tabla de 3, se sacan los gramos de ácido sulfúrico. Pero como bien sabemos, el ácido sulfúrico está en acuoso, en temperatura ambiente, donde la densidad es conocida y a partir. Una vez ya preparada la solución de SPEN, se pone en contacto íntimo en el embudo de decantación con el orgánico cargado. Esto se agita, dejando liberar los gases cada cierto intervalo de tiempo y se espera la separación de fases, donde en la solución que está al fondo es conocida como electrolito rico o de avance, y la solución que está en la superficie se conoce como orgánico descargado. La solución que está en el fondo, denominada electrolito rico, es retirada del embudo y es enviada a análisis químico para poder determinar la concentración de cobre que tiene en el electrolito rico y así poder hacer su respectivo balance. Este balance nos determina la concentración de. Una vez ya finalizado el práctico, se tabulan los datos y se obtiene a partir del balance de masa la concentración de cobre en el orgánico cargado. A partir de ello, se grafican las concentraciones de cobre en el orgánico cargado y la concentración de cobre en el refino, y a partir de estas concentraciones se grafica la curva de isotermas, donde también para poder determinar el número de etapas se tiene que dibujar la recta de operación, donde estos valores son los valores deseados en la etapa. Ahora bien, pasamos a la etapa de extracción, donde análogamente es la misma idea, donde se tienen que tabular los datos y a través del balance de masa despejar la concentración de cobre en el orgánico descargado. En la curva de isoterma, acá se intercambian los ejes, dejando en el eje X la concentración de cobre en el orgánico y en el eje Y la concentración de cobre en el acuoso, permitiendo así graficar los puntos y poder determinar la curva de isoterma. Luego, la recta de operación es la misma idea, se grafica con los datos deseados, o sea, con los datos deseados que se esperan obtener, ¿ya? Y a partir de ello poder determinar el número de etapas. Aquí también basta con una sola etapa para poder extraer todo el cobre en el orgánico y depositarlo en la solución acuosa. Tercer y último proceso de la hidrometalurgia, la electroobtención. Los aspectos de seguridad. Al realizar el ingreso al laboratorio, se manipularán distintos materiales, y para prevenir cualquier tipo de accidente es imperativo cumplir con el uso de gafas de seguridad, bata de la talla adecuada, guantes y zapatos de seguridad. Además, no se puede realizar el consumo de alimentos dentro. Ya tomadas estas medidas, se prosigue con el procedimiento. Se realiza con dos soluciones de 250 ml de electrolito rico, uno proveniente del proceso de extracción por solvente al cual se agregan aditivos de cloruro, goma guar y cobalto. El otro es un electrolito rico sintético, al cual se le agregan cobre más 2, ácido sulfúrico y fierro más 2. Posteriormente, usando una pipeta se extrae una muestra de 12 ml. Esta se vierte en un matraz de foro de 100 ml y se agregan 5 ml de HCl 1S1. Luego, con la ayuda de una piseta, se afora con agua desionizada y se agita. Estas muestras se analizarán por cobre más 2. En vasos precipitados distintos se colocan 230 ml de electrolito proveniente de SX y de sintético. Luego se calienta el electrolito a 45 grados Celsius. Esto se logra a través de un baño termoestatizado ubicado en la parte inferior de los vasos precipitados. Con el uso de la balanza analítica se registran las masas para el cátodo de acero inoxidable 316L y ánodo de plomo.
Después se introducen los electrodos en la solución y son conectados a la fuente de poder. El terminal positivo se debe conectar al ánodo y el negativo al cátodo. Se aplica una corriente de 1,74 amperes para cumplir con las condiciones de 300 amperes dividido en metro cuadrado. La reacción en el cátodo es la depositación de cobre en la lámina de acero inoxidable. El ánodo no participa en la reacción, sino que actúa como soporte electrónico para que ocurra la descomposición del solvente. El agua en contacto con el ánodo se oxida y libera oxígeno en forma de burbuja, las que suben y se revientan en microgotitas de ácido sulfúrico, generando neblina ácida. Existen esferas antinebulizantes que evitan que esto pase. En los instantes 30, 60, 90 y 120 minutos se deben tomar muestras de 2 ml de electrolito, realizando el mismo procedimiento ya mencionado para que sean analizadas por cobre+2, y se registra el voltaje y corriente de cada muestra. Transcurrido el tiempo de 2 horas, se desenergiza el sistema desconectando la fuente de poder de los electrodos. Luego, estos se lavan de manera cautelosa, con agua destilada y alcohol. Se secan y finalmente se vuelven a registrar su masa. Para el análisis de resultados, con las 5 muestras obtenidas en los 120 minutos del proceso y llevadas a análisis químico, se obtuvo la concentración de cobre+2 en ambos electrolitos. Aquí se observa la tabla de concentración y masa de cobre+2 en la solución. Realizando un gráfico, se observa una tendencia a la disminución de masa respecto al tiempo, en ambas soluciones con y sin aditivos. Esto se debe a la disminución de la concentración de cobre. Siendo cada vez menor la masa de cobre encontrada en los electrolitos, sería correcto afirmar, usando el siguiente gráfico de masa de cobre depositada versus tiempo, que la masa tendería a un aumento en su depositación en cada instante medido. En ambos gráficos se puede decir que las curvas tienen la misma tendencia, tanto la masa real como la masa teórica. La pequeña diferencia se produce porque matemáticamente la masa teórica es más exacta, es decir, tiene menos error. En cambio, la masa real, hecha experimentalmente, está expuesta a distintos tipos de errores. Los más comunes son la adición del aditivo y que la corriente aplicada sea eficiente. Durante los primeros minutos se observa que disminuye la masa de cobre en la solución, para que luego se deposite sobre el cátodo la mayor cantidad de cobre. Por lo general, la cinética es mayor al inicio, en este caso no se logra distinguir, mientras que a medida que pasan los minutos, la cinética va disminuyendo poco a poco. Por lo tanto, la depositación de cobre al cátodo también disminuye, así hasta llegar al tiempo de 7200 segundos, donde se evidencia que el electrolito con aditivos produce una mayor depositación de cobre al comparar por cada instante registrado. Para realizar los cálculos anteriores, se utiliza la ecuación fundamental de Faraday. Con respecto a la influencia de aditivos, analizando el efecto que producen, se tiene la goma Ware, la cual contribuye a tener una depositación de cobre más dura, lisa y sobre todo de mayor pureza. Por otro lado, el sulfato de cobalto utilizado se encarga de reducir el potencial anódico y cataliza la formación del óxido de plomo. Además, busca provocar una capa protectora de óxido de plomo que evita una mayor formación de borra. En tanto la comparación de masa de los ánodos, calculando la diferencia de masa, se tiene que la masa final es menor que la inicial, obteniendo valores negativos. Esto se explica ya que es donde ocurre la oxidación del metal, por lo tanto, cada vez habrá menos metal en estado de oxidación cero. Con respecto a la eficiencia corriente, se tiene que el electrolito con aditivos presenta una mayor eficiencia sobre todo al comienzo del proceso, llegando a casi el 80%, mientras que a medida que pasan los minutos, esta eficiencia va disminuyendo progresivamente. Por otro lado, el electrolito sin aditivos evidencia una baja tasa de eficiencia. Esto puede ser causado en base a una disminución en la masa depositada de cobre, en mayor parte debido a cortocircuitos o reacciones parásitas las que pudieron disminuir la corriente aplicada, y así generando alteraciones en el depósito. En el caso de consumo de energía eléctrica, la principal diferencia es que el electrolito con aditivos, al contrario del sin aditivos, requiere consumir una menor cantidad de energía para su fin metalúrgico. Al comparar entre la misma cantidad de minutos transcurridos, siempre será mayor la del electrolito sin aditivos. Para realizar los cálculos anteriores se utilizó la ecuación de eficiencia de corriente y la de consumo de energía eléctrica. Finalizando, en la electropotención se comprueba que es necesaria una temperatura determinada, una fuente de poder y aditivos para poder llegar al objetivo que es el cátodo de 99,99% de cobre. El efecto que tienen los aditivos es muy importante ya que sin ellos la eficiencia del proceso sería mucho más bajo. Por ejemplo, sin la goma Ware, se podría perder el aspecto del cátodo ya que ésta aporta a que sea más lisa la superficie donde será depositado el cobre. Sin el cobalto, la mayoría de los cátodos se corroen y no servirán para la venta. Y por último, los nivelantes que son para la redistribución del voltaje sobre la superficie catódica. Debido a la disminución de masa de cobre en el electrolito se tiene como consecuencia el aumento de la depositación en los cátodos, teniendo una mayor masa depositada usando el electrolito proveniente de la extracción por solvente y añadiéndole aditivos.